Fíjense ustedes que hemos estado ya hablando mucho del Estado, ¿no? Del Estado, de cómo se concibe territorio, población, gobierno, que es el que detenta el uso legítimo de la violencia. Y hemos hablado también del factor que juega la soberanía, es de lo que hemos estado ahorita hablando, pero antes de que eso sucediera, antes de que justamente existiera ese concepto de soberanía, existían otras cosas, ¿no? Que bueno, pues antes de esto, el Estado, como ahora lo concibíamos, en las polis griegas había esto que se llamaban las ciudades-estado. Entonces, estas eran ciudades pequeñas que eran unas entidades políticas autónomas y que, bueno, estaban floreciendo por ahí del siglo VIII antes de Cristo, y bueno, pues eran una innovación porque ahí los griegos eran, todavía no se autodenominaban así como unas confederaciones, ni mucho menos, pero sí eran una serie de pequeñas polis que estaban ahí seguidas y que en este caso, tanto Grecia como Macedonia, como tenían una vecindad, pues ahí iban intercalando muchos de estos conocimientos culturales, muchos de estos innovaciones políticas. Entonces, cada una de esas polis era esencialmente una comunidad de ciudadanos. Ahí ahí era justamente donde existía, se empieza a manejar este concepto de ciudadanía libre con sus propias leyes. Obviamente hay que decirlo, ¿no? Los ciudadanos pues necesitaban tener la característica de que debían de tener ciertas posesiones, ¿no? Debían de tener ciertos recursos y no todo el mundo era considerado ciudadano. Recordemos que en esa época pues existía el concepto y el estatus de esclavitud existía, ¿no? Entonces estos ciudadanos que sí tenían las capacidades pues podían imponer sus propias leyes, las costumbres, volver esas costumbres normas y pues generar un sistema de gobierno que en muchos casos pues les facilitaba el crear una moneda en común, pero también, y un aspecto que es muy importante que recordemos, es el ejército, ¿no? Al final la gente, las comunidades se van aglutinando para tener esa sensación de paz, esa sensación de protección a partir de ser capaces justamente de defenderse o de infligir violencia sobre otros pueblos, ¿vale? Para obtener otros recursos, etcétera. Que en realidad, pues esa es la historia de Roma, ¿no? Que se gesta una civilización que es sumamente agresiva, con un ejército sumamente disciplinado y que además era una civilización que era como una esponja culturalmente hablando, ¿no? Que iba absorbiendo los conocimientos de esos nuevos ciudades-estados o pequeños estados que iban ellos aglutinando. Pero bueno, regresemos un poco al contexto de Grecia, que bueno, pues esas polis eran de diferentes tamaños, tenían obviamente, diferentes maneras de estructurarse, y entre las que nosotros conocemos más, pues están Atenas, Esparta, que era de las que más se dedicaba a la parte marcial, es decir, militar, también estaba Corinto y Tebas, ¿no? Entonces, de estas, la que resalta más es Atenas, que tiene un desarrollo muy importante porque es una de las primeras democracias que existen documentadas, ¿no? Donde la gente, a partir de asambleas, iban y votaban para tomar decisiones. Entonces, eso era una innovación que se presentaba por parte de estas ciudades griegas. Y bueno, decíamos que en este caso, pues cuando ellos, aquí no está escrito, pero cuando ellos se les viene la amenaza de Persépolis, de la civilización de los persas, que los iban a invadir, pues tanto los atenienses como los espartanos se unen justamente para defender sus territorios. Entonces aquí este es uno de los primeros guiños históricos de la humanidad en los cuales entienden las diferentes ciudades-estado de que justamente pueden a partir de acuerdos políticos, tener un sistema militar que les asegure la defensa de un territorio, que era lo que decía Jelinek hace rato, ¿no? Pero bueno, posterior a esto, cuando viene justamente la expansión de Roma, no está aquí escrito, pero cuando viene la expansión de Roma, pues ellos empiezan a hacer, decíamos, una civilización altamente estructurada, porque empiezan a documentar todo lo que hacían y todo lo que iban aprendiendo de los nuevos pueblos que ellos iban recolectando a su paso. Entonces ellos hacen un sistema administrativo sumamente eficiente para la época. Era como en estos momentos estar hablando de las potencias mundiales, como lo pueden ser Estados Unidos o países altamente desarrollados como Inglaterra, no sé, o Alemania, ¿no? Que, bueno, los romanos decían, a ver, vamos a documentar todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos aprendiendo. Por eso es que hay tantas innovaciones arquitectónicas, de medicina, pero sobre todo, y para nuestro interés, el derecho, ¿no?
Entonces, por eso es que hay como derecho romano 1, derecho romano 2 y todo eso lo que estudiamos en los que fueron a derecho, pues justamente porque eran muy buenos documentando. Y entonces esa expansión hace que toda esa innovación tecnológica, jurídica, pues vaya generando ciertas condiciones de vida a los ciudadanos romanos. Al grado de que muchas de las ciudades hacia el norte y hacia el sur, pues decían, pues queremos que vengan los romanos a conquistarnos, porque queremos tener justicia, ¿no? Sobre todo, queremos tener paz social, queremos tener conocimientos nuevos, queremos tener caminos bien hechos, queremos tener puentes que no se caigan. Es que literal era así, ¿no? Ustedes, si ven si alguno de ustedes ha ido a alguna ciudad europea, se dan cuenta que en las ciudades importantes siempre hay que el puente romano, y es que son romanos todavía, porque estaban tan bien hechos que no se han caído. Los romanos eran muy buenos en esa cuestión de la arquitectura, ¿no? Entonces, existía una civilización muy grande que justamente empieza a entrar en decadencia cuando emerge, históricamente hablando, la religión católica. Entonces, recuerden ustedes que vienen todos estos bárbaros del norte y empiezan a conquistar estas tierras de lo que era el norte del Imperio Romano, ¿no? Estamos hablando de la parte del sur de Suiza, la parte del norte de Francia, y la parte también de donde colinda, digamos, ahora lo que es la actual Croacia, con la parte de Austria, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes o los austriacos y parte de los suizos eran estas civilizaciones muy agresivas de teutones, bárbaros, muchos de las civilizaciones del antiguo Gotland, ¿no? Que eran posteriormente los godos, que los godos se amalgamaron muy bien con los romanos, ¿verdad? Y entonces esas civilizaciones, pues lo que van haciendo es irle marcando las fronteras a los romanos, pero no solo eso, sino empezaron a bajar. Y bajaron tanto que en el año de 400, me parece que es 492, unos de estos, pues de estas culturas, ¿no? Llegan y destituyen al entonces gobernador, bueno, al entonces emperador romano, que era Augusto, Rómulo Augusto, ¿no? Entonces, y entonces deponen a ese emperador, y entonces ahí viene una mezcolanza entre lo que van a hacer estos romanos con esas culturas de origen germánica, y los godos y los ostrogodos, y bueno, una mezcolanza ahí tremenda. Pero lo importante que quiero que entiendan es que cuando vienen estos godos, se destruye gran parte de la civilización romana. Entonces, muchos de los conocimientos se esfuman de un día al otro, hay quemazones por todos lados, los documentos, los pergaminos se pierden, y entonces existe un vacío del poder, porque cuando ya no estaban los romanos, era como si el día de mañana ya no hay policías en los caminos. Imagínense. Entonces, estos fenómenos de pillaje, de violaciones, de hurtos, de extorsiones, de secuestros, pues son fenómenos que venían pasando desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Entonces, en la Edad Media, justamente las comunidades, los pueblos, dicen, a ver, tenemos que defendernos, porque ya no hay seguridad pública, ya no existen los policías romanos, no eran los policías, no eran los policías romanos, eran las guardias de los romanos, ¿no? Pero bueno, ya no hacían sus rondines, entonces ya no había seguridad en las calles. Y por eso entramos a la época feudal. No es que el feudalismo haya existido siempre, lo que pasa es que esos pueblos pues le tuvieron que poner murallas para que no se metieran ahí una serie de pillos a violar mujeres, a robar ganado, a extorsionar y todo lo que estábamos diciendo, todos estos. Por eso una de las civilizaciones de estos pues se llamaban los vándalos, ¿no? Que andaban haciendo puras tropelías. Entonces este feudalismo genera una reconfiguración en lo que va a ser la composición de las comunidades. Entonces eran feudos, que eran unos pequeños similares a estas ciudades-estado, que pues ahí tenían pues tenían dos cosas muy importantes, un poder político, que era el señor feudal, y otra que era un poder administrativo eclesiástico, que era la Iglesia Católica. Entonces, esto es importante porque imagínense ustedes que la Iglesia Católica se convierte en el primer McDonald's, así como lo oyen, porque la Iglesia Católica se da cuenta que para que tenga efecto lo que ellos estaban haciendo organizacionalmente, tienen que mandar emisarios a todas las tierras donde antes se ocupaban los romanos de administrar. Entonces la Iglesia Católica tiene una gran virtud en la historia, que es recuperar los escritos de los romanos.
las recupera todos esos conocimientos administrativos, de administración pública estamos hablando, de derecho, de arquitectura, de medicina, de astrología, y los empieza a esquematizar. Entonces, el cura llegaba, el padrecito llegaba a un feudo, pero no llegaba nada más con una Biblia, ¿eh? O sea, llegaba con una serie de documentos o de libros, por eso es que hay muchas imágenes de los monjes copistas, ¿no? Que estaban copiando estos conocimientos, y entonces ellos tenían la capacidad de leer, algo que en el feudalismo la gente no, vamos, que no sabía ni que tenían derechos, pues menos iban a saber leer. La gente eran como pequeñas cabras para el señor feudal, ¿no? Pero entonces esto generó un fenómeno importantísimo para lo que estamos hablando, y es la cultura católica se vuelve la madre de las organizaciones occidentales. Si ustedes se imaginan cómo es la organización de la Iglesia Católica, pues van a ver primero al Papa, luego van a ver a estos que están ahí haciendo el cónclave, luego van a ver ahí a los alfiles y no sé qué, luego van a ver cómo esa jerarquía organizacional va bajando hasta llegar a un provincial, que es ahí el padre de la abadía de no sé qué, y que después esos le van a responder los padrecitos de cada uno de los pueblecitos que existían, ¿no? De los pueblitos que había. Entonces eso va a ser una estructura que con el paso del tiempo los señores feudales decían, oye, mándame aquí, le hablaban, bueno, no es que le hablaban por teléfono, pero mandaban cartas y le decían al Papa, oye, por favor, mándame un cura aquí, porque el cura tenía un montón de conocimientos. El cura sabía administrar primero sabía escribir y leer y escribir, pero tenía libros donde podía registrar quién se casaba con quién, a quién entonces le tocaban las herencias, quiénes se habían muerto, de controles de defunción. Por eso no se les haga raro que las iglesias, muchas tenían panteones ahí pegados, ¿no? Pero también tenían el registro del diezmo, también tenían conocimientos de medicina, los padrecitos, y una serie de cosas que decían, es que mándenme una de esas franquicias para poder organizarme bien en mi pequeño gobierno feudal, en mi pequeño feudo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Los propios señores feudales, pues es que no eran gente muy, muy conocedora, ¿no? La verdad es que era la gente más brava que existía y eran gente sumamente agresiva, que podía defender al pueblo, ¿no? Que por sus agallas tenían la capacidad de organizar a la gente y poderlos llevar a una batalla o que se pudieran defender de una manera estratégica. Entonces, los señores feudales eran muy buenos para las armas, pero eran muy malos para la administración. ¿Qué es lo que sucede entonces? Estos señores feudales, en algún punto de la historia, hay unos que están en Francia, que empiezan a ser muy buenos en las artes marciales y empiezan a generar ejércitos sumamente poderosos y empiezan a meterse en conflictos con sus vecinos feudales, con otros reyesitos allí. Y entonces hay uno que es más canijo que todos y empieza a conquistar a otros pequeños feudos. Eso va a repercutir, hay muchos movimientos, está Clodovio no sé qué, hay un montón de nombres ahí que no les van a sonar de nada, pero hay uno en particular, les voy a poner la foto aquí. Este señor que ustedes están viendo ahí se llama Carlomagno, ¿vale? Que están viendo ahí en la pantalla. Y Carlomagno es uno de los principales monarcas que empiezan justamente a coleccionar feudos en la parte norte de Francia. Actualmente sería entre el Luxemburgo, Bélgica y Alemania. Pero bueno, este señor empieza a juntar un montón de pequeños feudos y convierte esto en un reino. Este señor era un crack porque se dio cuenta que además era muy difícil para la gente escribir los libros, así es que él fue el que inventó el alfabeto en minúsculas que conocemos. Antes nada más existía el alfabeto en mayúsculas, pero para ahorrar espacio hizo ese alfabeto en minúsculas. Pero bueno, este es el alfabeto latín que conocemos, que es lo que está ahí escrito, ¿no? Vale. Pasamos de esos pequeños feudos, ¿no?, a la configuración de los nuevos estados, que van a ser detentados por un monarca. Ellos son los que empiezan a destruir las barreras que tenían literalmente las paredes de los feudos. Aquí viene un fenómeno interesantísimo en la historia, que es la caída justamente de esas murallas. Porque esas caídas de murallas se atribuye a la aparición de la burguesía, que son
así literalmente, la gente que ya no alcanzaba a vivir adentro de esos feudos, pero que empezaban a vivir ahí pegados al feudo, o sea, afuera de las murallas, y que entonces empezaban a expandirse, que esta es la historia de las grandes ciudades como Francia, Nimes, la ciudad, la propia Madrid le pasó lo mismo, ¿no? También le pasó a Londres, todas esas grandes ciudades europeas les empezó a suceder esto. La propia ciudad de Burgos, se llama Burgos en España, pues porque ahí había ahí fue donde se acuñó ese término de la burguesía, ¿no? Entonces, esta gente que vivía ya afuera de las murallas, pero que estaba allí, de repente llegaba el señor feudal y le decía, oye, es que tienes que pagar, porque si no ya no te vamos ya no tienes derechos y esto y el otro y ya no te vamos a proteger. Entonces los burgueses, los señores burgueses decían, óyeme, ¿cómo me vienes a cobrar si ya van 5 veces aquí que vienen estos pillos a extorsionarme y que ya me robaron mis chivos, ¿no? O mis gallinas o lo que fuera? Y entonces estos burgueses empiezan a estar constantemente reclamándole cosas a los señores feudales. Lo que pasa justamente en estos lugares donde hay un rey que sí es capaz, que dice, a ver, estos señores feudales chiquitos, si puedo los mato, pero si no, les voy a pedir alianzas y en cambio les vamos a dar títulos nobiliarios, ¿no? Entonces vienen que el principado el príncipe el principado no sé qué, o los títulos de el conde de esto, el conde del otro, y entonces les van a decir, a ver, sí está bien, pero pues para que haya una estructura jerárquica, que se la copian obviamente a la receta de la Iglesia Católica, es, a ver, vamos a poner al Papa aquí, pero entonces ahí en ese lugar, yo como poder público voy a ser el rey. Y abajo van a haber un montón de nuevas denominaciones para que podamos nosotros conformarnos en esto que se va a llamar el Estado-Nación, ¿vale? Esto es muy importante de entender para que sepamos de dónde vienen estos términos del Estado. Porque es lo mismo bueno, no es lo mismo, pero es la misma lógica que sigue la estructuración en nuestro país, que es México. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Nosotros no estamos ocupando las estructuras gubernamentales de nuestros pueblos prehispánicos, salvo el Calpulli, que era lo similar a un municipio. Pero sí estamos ocupando incluso la misma nomenclatura que después va a aparecer en España, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la utilización del municipio. Entonces, estos estados-nación son esa colección de feudos con sus pequeñas iglesias, sus pequeños McDonald's clericales, ¿no? Por esa cuestión de la estructuración que tienen, van a consolidarse a partir de esos que dicen ahí los tratados de Westfalia, en 1648. Porque ustedes sabrán que hubo una cosa que se llamó la Guerra de los 30 años, que no les voy a hacer el cuento muy largo, pero ahí había ya un problema religioso entre lo que eran los protestantes y los católicos ortodoxos o de cultura más tradicionalista, pero que después esa guerra contaminó no solamente esto que les digo de los protestantes y los católicos, fue en Alemania. Todavía no se llamaba Alemania, pero esto contaminó también a Francia. Y esto contaminó después a diversos pueblos. Entonces se hizo ahí todo un verdadero conflicto bastante complejo, pero que duró justamente esos 30 años, y que con esa paz que se firman justamente los principios de la soberanía estatal, es decir, se marcan nuevos límites, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, ok, ya definimos unos nuevos mapas donde estamos diciendo que tú no te vas a meter con este otro y aquí le vas a respetar esto a este otro rey, ¿vale? Entonces así se hace, digamos, los primeros esbozos de lo que vamos a considerar los primeros estados-nación. Y entre esos primeros estados-nación, decíamos, uno que es fundamental para entender todo esto es Francia. Porque Francia tenía reyes que tenían mucha capacidad armamentística, y algo que determinó el éxito de Francia fue que dijo en algún momento, es verdad, tenemos un montón de gente que habla diferentes idiomas y que son de diferentes orígenes, porque la mitad, bueno, no es así tan sencillo, pero gran parte eran celtas, luego había otros que eran godos, luego había que los francos, por eso se llama Francia, porque fueron los que terminaron dominando, y que luego también había latinos. Entonces, el idioma francés es una mezcolanza de un idioma latino con un idioma germánico también. Por eso la R en francés se pronuncia como en alemán, la R es igual en alemán. Es como una R gutural, ¿vale? Pero bueno, entonces hace una mezcolanza, pero determinadamente Francia dice, vamos a hacer que la educación pública sea igual para todos. Y eso genera que haya una idiosincrasia del pueblo francés que va a distinguirlos como una potencia sumamente bélica,
¿no? Al grado de que muchas veces el rey francés, todos estos que se llamaban Charles, Carlos I, Carlos II, Carlos III, como Carlos Mil, llegan a las puertas de Roma amenazándolos varias veces, ¿no? De que los iban a invadir. Entonces el Papa ya no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Pues porque el Papa, el papado, no tenía una nación. Tenía franquicias, pero no tenía una nación. Italia estaba toda dividida, ¿no? Eran puros principados, que eso es de lo que habla el Príncipe de Maquiavelo, de la necesidad que tenía el pueblo italiano de configurarse en una gran nación como sí lo era Francia, en un gran estado-nación como lo era Francia. Entonces Maquiavelo se la pasa criticando, que dice, en vez de que nos pongamos de acuerdo, todo el mundo quiere jalar para su lado. Fíjense de lo que estamos hablando, son los mismos problemas que estamos viendo en México. Cada estado y cada municipio pues sigue teniendo una lógica de beneficiarse a sí mismo, ¿no? Cuando estamos viendo que luego las amenazas ni siquiera están en el propio país. Pero bueno, estamos hablando de ese contexto. Y entonces, ya hacia el siglo XIX, viene este auge del sentimiento patriótico, del nacionalismo. Y entonces Francia, decíamos que en 1789, ahorita vamos a hablar justamente de la Revolución Francesa, porque es importante entenderlo, pero Francia cuando viene este estallido, se vuelve en un modelo para los Estados Unidos, las 13 colonias. Las 13 colonias ven en esta situación una oportunidad de poderse ellos también independizar de los intereses británicos, ¿no? Y también de Francia, hay que decirlo así, porque la parte sur de Estados Unidos hablaban francés. Y entonces ellos dicen, nosotros tenemos que hacer algo para poder tener nuestras propias decisiones. Por eso es que se quieren conformar en un estado, por la cuestión de la soberanía, de poderse autodeterminar, porque si no tenían que estarse reportando todo el tiempo con lo que hacía la corona británica, y en el caso de Francia, pues con Francia, ¿no? Entonces, en el siglo XIX se da este nuevo auge de una cosa que se le va a llamar ya no solamente el Estado-Nación, sino el nacionalismo, que fomenta que esos Estados-Nación promuevan la idea de que cada nación está definida por un lenguaje, como sucedía en Francia, ¿no? Por una cultura y una historia común. Y entonces debía coincidir con un Estado soberano, que además tenía sus propios límites territoriales, lo que llevó a procesos de unificación, ahora sí, en lugares como fueron Alemania e Italia, que obviamente seguían ese modelo francés, ¿no? De que ya era inútil estar peleando, era inútil estar buscando los intereses de naciones tan chiquitas, ¿no? Y entonces empezó esta forma como de empezar a expandirse. Claro, el problema de esto es que muchos de estos líderes de estas naciones dijeron, vamos a expandirnos por todo el mundo, ¿no? Y viene una fase que se va a llamar el imperialismo, ¿no? Entonces los británicos esto se lo tomaron muy en serio y tuvieron una cultura expansionista que terminaron incluso gobernando allá Sudáfrica y la India y todo esto, ¿no? Pero es muy interesante porque es lo que vamos a rematar con esto. Es el surgimiento del Estado moderno, ¿no? Decíamos, acá estábamos hablando de las polis griegas, luego que el feudalismo, y entonces vamos a llegar, cuando se empiezan a juntar estos Estados-nación, llega un punto de inflexión en el que se va a desarrollar una nueva forma. Entonces, el concepto de Estado moderno se desarrolla con la centralización del poder y la creación de instituciones burocráticamente permanentes, además de la codificación de leyes. Esto es un proceso que acelera ese gran estallido que fue la Revolución Francesa. Porque, decíamos, antes de la Revolución Francesa la gente no sabía ni siquiera que tenía derechos. No existía el concepto de ciudadanía. Éramos vasallos. Decíamos ahí, igual que una vaca, igual que un chivito, igual que otro animalito del señor feudal. Pero con la Revolución Francesa vienen derechos civiles. Entonces, en el siglo XIX, el Estado moderno va a expandir sus funciones hacia esas áreas como la educación y el bienestar social. Cosas de las cuales el señor feudal, o ya en este caso los reyes, no tenían la necesidad realmente de hacerlo. No tenían la necesidad de generar instituciones específicas para cada uno de las diferencias sociales. Y entonces esto se consolida como una entidad de gobierno centralizado y regulado por normas, por leyes. Y ahí es cuando viene esta situación de la supremacía del derecho y de una paulatina pero posterior participación democrática. Vean esta ilustración. Es que esta ilustración que están viendo marca en gran medida la historia. Vean qué asquerosa en el sentido de lo grotesca que es. Incluso ahora ya con los nuevos filtros de Google ya te lo pone. Si ustedes le ponen Luis XVI, les va a marcar como baneado esto. Es la decapitación
del rey Luis XVI. Aquí se ve el cuerpo, cómo está. Aquí está la guillotina, que fue un elemento técnico para poder hacer ejecuciones en masa. Fíjense, aquí está la guillotina, aquí está el cuerpo decapitado y aquí está la cabeza de Luis XVI, ¿no? En 1789. Esto que es tan brutal, por eso es que se toma la Revolución Francesa como el parteaguas de lo que va a ser el fin de esos estados monárquicos feudalistas, ¿no? A lo que van a ser el surgimiento de nuevas instituciones, ¿no? De nuevos derechos. Y aquí lo que se está representando, ustedes como lo ven en la ilustración, es un montón de gente que estaba harta con esas instituciones del pasado, que ya no podía darle la soberanía solamente a una única persona, sino que había gente que quería tomar decisiones y lo que fuera a ser el proyecto de Estado se determinara a partir de su propia autodeterminación basada en la voluntad de ese pueblo. Vamos a dejarlo hasta aquí en este momento como si